En la presente lección desarrollaremos el tema referente a vibraciones mecánicas. Este se encuentra en el capítulo 22 del libro Ingeniería Mecánica del autor Hibbeler. Esta lección es desarrollada por la Cátedra de Dinámica de la Escuela de Ingeniería Electromecánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Primeramente definiremos lo que es una vibración mecánica. Se dice que una vibración mecánica es el movimiento oscilatorio, ya sea de un cuerpo o de un sistema conformado por varios cuerpos conectados entre sí, que oscilan desde una posición de equilibrio. Existen distintos tipos de vibraciones. Tenemos dos grandes clasificaciones, libre o forzada, y cada una de ellas podría ser amortiguada o no amortiguada. En el caso de las vibraciones libres, estas ocurren cuando el movimiento es generado debido a fuerzas restauradoras, ya sean gravitacionales o elásticas, es decir, debido al peso o debido a un resorte. Y en el caso de las vibraciones no amortiguadas es cuando del análisis de vibraciones excluimos el efecto de la fricción sobre el sistema, ya sea el efecto de un fluido, la fricción del sistema con un fluido, o bien del sistema con una superficie. Nos enfocaremos al análisis de el más simple de las vibraciones. Corresponde a una vibración libre no amortiguada. También se le conoce como movimiento armónico simple. Para estudiar la vibración libre no amortiguada consideraremos el ejemplo mostrado en pantalla, un bloque que se encuentra suspendido mediante un resorte. Estudiaremos dos posiciones, primero la posición de equilibrio, es decir, equilibrio estático, y luego una posición desplazada desde la posición de equilibrio una distancia x. Iniciemos analizando primero la condición de equilibrio y las fuerzas que actúan sobre el bloque. Tenemos únicamente el peso y la fuerza del resorte. Nótese que en la posición de equilibrio el resorte está deformado una cierta distancia que llamaremos delta sub st. Del análisis de fuerzas o del análisis del equilibrio estático nos damos cuenta que el peso es igual a la fuerza del resorte. Esto va a ser importante para el análisis que haremos una vez que el bloque ha sido desplazado a una distancia x. Analicemos entonces este desplazamiento x y sus condiciones. Inicialmente decimos que se va a desplazar una distancia x sub m desde la posición de equilibrio hacia abajo. Va a ser liberado con una velocidad inicial igual a 0 y en este caso particular x sub m es menor que delta sub st. Por lo tanto se generará una vibración de amplitud x sub m. Esa es la condición que tenemos acá. Y ahora analizaremos la ecuación de movimiento para este bloque. Decimos sumatoria de fuerzas en y considerando positivo en el sentido en el que se desplazó el bloque igual a la masa por aceleración. Tenemos en el DCL dinámico, la fuerza del resorte, el peso y la masa por aceleración, que la asumiremos positiva o en el sentido en el que se desplazó el bloque. Obsérvese que ahora la fuerza del resorte va a ser la distancia delta sub st, que ya teníamos estirado el resorte en la posición de equilibrio, más la distancia que se desplazó el bloque hacia abajo desde la posición de equilibrio. Tenemos el peso y la masa por aceleración que consideramos positivo, es decir, en el sentido hacia abajo. De acá dividimos este término en dos subtérminos y recordamos que el término K por delta sub st es igual al peso. De manera que reescribimos la ecuación de esta forma y cancelamos este término con este término, pues son de igual magnitud, pues, pero signo contrario. Y llegamos a la siguiente ecuación.
Acá sustituimos la aceleración por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, el a se convirtió en la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Con eso logramos esta ecuación. Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo grado que nos define el movimiento armónico simple. Introduciremos ahora otro concepto. Se conoce como frecuencia natural, omega sub n, y se define como la raíz cuadrada de la constante del resorte sobre la masa del bloque. Recordando la ecuación diferencial que habíamos obtenido, la podemos reescribir ahora en términos de la frecuencia natural. De manera que esta ecuación diferencial nos queda de la siguiente forma. Recordemos de ecuaciones diferenciales que esta ecuación tiene una solución general que dice que la posición va a estar dada por la siguiente función a, que es una constante de integración por el seno de la frecuencia natural por el tiempo más otra constante de integración por el coseno de la frecuencia natural por el tiempo. Tanto a como b dependen de las condiciones iniciales que tengamos para el movimiento, es decir, la velocidad inicial y la posición inicial que tengamos de ese movimiento. Si derivamos esta función con respecto al tiempo, podemos encontrar tanto la velocidad como la aceleración para cualquier tiempo en el movimiento armónico simple, que son las ecuaciones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Ahora bien, esta ecuación puede ser reescrita en forma de un movimiento senoidal simple. Para esto debemos reemplazar nuestras constantes a y b en términos de otras dos constantes. Reemplazaremos a por la expresión c por coseno del ángulo phi, y la constante b la reemplazaremos por la misma constante c por el seno del ángulo phi. Al desarrollar toda la expresión matemática y simplificarla, obtenemos la expresión de posición correspondiente a la ecuación mostrada en la parte inferior de la pantalla. X es igual a c, la constante c, por el seno de la frecuencia natural por el tiempo más el ángulo phi. Si nosotros graficamos esta expresión, obtenemos la siguiente forma de onda, evidentemente una forma senoidal, donde c nos va a dar la amplitud del movimiento armónico simple y el ángulo phi nos va a dar el desfase que tiene la onda senoidal con respecto al origen. Otros dos conceptos importantes que podemos destacar de esta expresión gráfica es el periodo de vibración, el cual corresponde al tiempo en el que transcurre un ciclo completo de vibración, y la frecuencia, que es la cantidad de ciclos que se completan por unidad de tiempo. Nótese entonces que la constante c va a corresponder a la amplitud de vibración y se dice que es el máximo desplazamiento que realiza el cuerpo desde su posición de equilibrio. La constante c se relaciona con las constantes a y b de la siguiente forma. C va a ser igual a la raíz de la suma de los cuadrados de las constantes a y b, y phi, que es el ángulo de fase, representa el desplazamiento que se encuentra a la que se encuentra la curva respecto al origen de la gráfica. Phi también se relaciona con las constantes a y b de la siguiente forma. Phi va a ser igual a la tangente inversa de b sobre a. Con esto finalizamos la primera parte de vibraciones y puede dirigirse a los videos correspondientes a los ejemplos de esta primera sección.